Bueno, buenas noches a todos y todas. Bueno, desde Biblioteca estamos muy honrados de recibirlos y con gran alegría, gracias a la solicitud de Lucía, la presentación de este libro. Es todo un desafío para nosotros el abrir este espacio para la realización de esta actividad. Es la segunda presentación que realizamos en la biblioteca y nos sentimos muy agradecidos de tomar parte de las actividades culturales que se desarrollan y se realizan en nuestra facultad. Pensamos que la biblioteca universitaria tiene que, además de la función principal de dar apoyo al estudio, la investigación y la extensión, también una misión cultural, participando en actividades de extensión cultural que favorezcan la iniciativa y la participación de su comunidad. En esta oportunidad estamos presentando el libro Henri Lefebvre, Lecturas, Debates, a partir de su obra, del cual la coordinación está a cargo de la magíster Lucía Fernández y la compilación del doctor Mauricio Cerón. Como comentaristas invitados van a participar el doctor Alfredo Falero, que es de la Facultad de Ciencias Sociales, y el magíster Marcelo Pérez, del Programa Integral Metropolitano de la UDELAR. La actividad cerrará con un brindis artístico a cargo del Instituto de Música de la Facultad de Artes. Y bueno, agradeciendo nuevamente esta oportunidad y la confianza de Lucía en nuestra biblioteca, les damos la bienvenida al espacio y van a realizar sus intervenciones en el siguiente orden. Primero va a hablar Lucía, luego Mauricio, Mauricio, y por último van a comentar el libro Alfredo Falero y por último Marcelo Pérez. Bueno, te cedo la palabra, Lucía. Muchas gracias a todas las compañeras de la biblioteca. Estuvimos acá hace un mes presentando el libro de Gonzalo Bustillo. Me tocó ser otra vez la única mujer de la mesa. Voy a hacer este paréntesis y lo cierro rápidamente. Y salió muy lindo, entonces nos pareció bueno. Estábamos por presentar la segunda edición del libro y dijimos hagamos en la biblioteca. Así que estamos agradecidos y agradecidas de estar acá. Voy a hacer, para romper un poco el hielo, a modo de un anecdotario y agradecimientos. Corría el año 2020, el mes de marzo. Ya todos sabemos, se suspende todo tipo de actividad como la conocíamos hasta entonces. Dentro de esas actividades, el Encuentro Internacional Henri Lefebvre y la producción del espacio, Entramados de Resistencia al Capitalismo, queda suspendido. Caos, desconcierto, ¿qué hacemos? Pasajes pagos desde Francia, desde Brasil, de varios lados. Bueno, se suspende todo, como ya saben. Un año después, mayo de 2021, se realiza finalmente el encuentro en modalidad virtual. Muchas discusiones, asambleas, se hace virtual o no, apoyamos la virtualidad o no, esperamos que se pueda hacer presencial. Bueno, se decide hacerlo en esta modalidad híbrida. Y 2 meses después de terminado el encuentro, se publica la primera edición del mismo, que está acá, lo cual creemos que fue como un esfuerzo enorme, como una locura, una vorágine de tiempos increíbles. Nadie sacó un libro de 620 páginas 2 meses después de terminar un encuentro. Y nos divertimos mucho con Mauricio, trabajamos como locos, y Lucía Stagnaro, que hizo el diseño gráfico de 624 páginas en tiempo récord, también nos fuimos soportando mucho en el proceso, y que fue apoyado muy de cerca por el Instituto de Estudios Territoriales y Urbanos, que es donde soy docente. Lucio de Sousa, que estaba en la dirección en ese entonces, ahora está liberado y feliz. Y Mercedes Medina, que apoyó muchísimo, que está acá con nosotros, la profesora Medina, para poder editar el mismo, para poder publicarlo, y en conjunto con el Programa Integral Metropolitano, bueno, salió este libro gordo de Petete, que por suerte ahora van a ver que la segunda edición está como mucho más amigable. Y estas cosas no pasan muy seguido, que también me parece interesante celebrar el presente. Esto estoy contando como en modo de anécdota de cómo se produce el contenido de este libro. Tiene 27 ponencias y un hermoso prólogo escrito por la profesora Amelia Damiani, brasilera, que escribe en francés, que me tocó traducir al español, que perdí todas las neuronas que me quedaban del cerebro
para hacer ese trabajo de interpretar la obra de alguien escrita en un idioma que no es el de ella. Pero creo que quedó muy lindo, es un prólogo muy lindo. Y las producciones académicas, los escritos de todas las personas que participaron, sea virtual o presencial, en el encuentro que se hizo también en esta casa de estudios, están publicadas en ese libro. Y lo que es muy particular, que no pasa muy seguido y que me parece que es lo que quiero como resaltar en estos agradecimientos, es que alguien de fuera de facultad, fuera de la academia, fuera de la universidad, se interese por un contenido producido y establezca un acuerdo de colaboración para poder imprimir eso, editarlo, tomarse esta tarea titánica que nos tocó a nosotros en un momento con Mauricio, con el apoyo del IETU y del PIM y de FUCAN también, que alguien de fuera diga, me interesa esto que se produjo en la academia. Y quiero resaltar esto porque no pasa mucho. Tengo como una sensación de hace bastantes años de que nos hemos transformado en investigadores muy endogámicos, ¿no? Que producimos, investigamos cosas que a nosotros nos importan y es muy difícil que haya alguien por fuera que le interese lo que produzcamos. Entonces, yo celebro que Berretín esté hoy con nosotros y que haya confiado en el contenido, que haya querido apostar por él y que haya sacado esta segunda edición, que es lo que vamos a mostrarles hoy, lo que va a estar a la venta a partir de hoy. Que es muy parecida, pero sería mejor, porque acaban de tener el beneplácito de diseñadores de esta casa de estudios, está muy bien y sería mejor que la anterior, así que de la anterior no quedaron más copias, se hizo solamente lo que se pudo hacer con los recursos de la universidad, quedan algunas en el instituto, pero fueron repartidas de forma muy, también muy a pulmón a todos los autores que lo escribieron, Canadá, Francia, San Pablo. Mauricio se fue a México en un momento y se llevó una valija con todos los libros a repartir a todos los autores mexicanos y así se fue compartiendo lo producido, difundiéndolo como uno puede. Así que ahora que las cosas se tornaron más serias, más estabilizadas, hay una editorial mediante que va a encargarse de la difusión y estamos contentos de que así sea. Celebro esta segunda edición, agradezco nuevamente a la facultad, al IETU y a la biblioteca por dejarnos materializar nuestras locuras, nuestras pasiones. Traer a Lefebvre al siglo XXI no es nada fácil, a veces no se termina como de entender el por qué estamos trayendo un autor que nos parece de tal relevancia, y es en ese sentido que voy a pasarle la palabra a Mauricio, un gran compañero, que también les cuento a modo de anécdota, nos conocimos en Francia, en un encuentro de Lefebvre, no sabíamos quién era uno del otro, y éramos los únicos uruguayos, ¿no? Los únicos uruguayos que estábamos ahí, y a partir de ese entonces, eso fue en 2018, a partir de entonces, bueno, nos pusimos esto al hombro y por suerte en Uruguay, en la UDELAR y no solamente, también en los movimientos sociales, hemos podido tejer algunas redes de pensamiento en torno a la obra de Lefebvre que permitieron tanto el encuentro que hicimos el año pasado como lo que estamos hoy celebrando. Así que le paso la palabra a Mauricio y muchas gracias a todos. Bueno, hola a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este momento importante, porque bueno, se da a conocer más públicamente un libro que llevó muchísimo trabajo. No es fácil coordinar con varios países, idiosincrasias, culturas, formas de escribir, idiomas, ¿no? Para, digamos, materializar en el libro que estamos presentando hoy en día. Mínimamente agradecer a esta casa de estudios, al IETU, por el apoyo en todo momento, porque creo que fue un mojón muy importante para darle el inicio a un proceso que, como bien decía Lucía, arranca con unas ideas locas por el año 19 a comienzos, y bueno, que va transitando hacia digamos, el proceso y la elaboración del encuentro que se reconfiguró, y bueno, y ahí se fue sumando el PIM también. Agradecer a Marcelo, a Juan, que también pusieron mucho ímpetu
y un apoyo descomunado para que esto también pueda salir, ¿no? Alpin ese programa de trabajo en territorio, y vaya que la obra de Lefebvre contribuye muchísimo para el pensar y transformar el territorio que tenemos en este país, en el área metropolitana de Montevideo. Y sin duda también a la editorial, por lo que decía Lucía, de confiar en este producto, sabiendo que digamos que no es en un mercado tan chico como el uruguayo y sobre todo el pensamiento crítico tan acotado, apoyar un proyecto de este tipo. Así que especialmente a Sebastián, que anda por ahí, agradecerle mucho por todo este apoyo. Bueno, un poco el libro surge en el marco de un contexto de una red que se llama la Red Internacional de Estudios de la Producción del Espacio, en el cual tuve el orgullo de fundar en México con otros colegas, en el marco de un seminario de doctorado de geografía, que nos enfrentamos a un vacío en ese momento en la casa de estudios de una universidad tan grande como es la UNAM, de ponerle un pienso a la teoría crítica sobre, digamos, la producción del espacio que había en ese momento, en el 2016, 2015. Y bueno, y con varios compañeros del doctorado arrancamos un proyecto que fue tomando forma, que tuvo un primer mojón con un seminario internacional en la UNAM. Ahí invitamos a Remy Hess, que fue el último, digamos, estudiante de doctorado de Lefebvre, y el cual hizo una biografía, y es el principal biógrafo de Lefebvre, actualmente vivo. Fue nuestro primer acercamiento, tratamos de traer el tema a la UNAM, una universidad muy potente en América Latina, y bueno, y fuimos creciendo en el buen sentido, con debates, con intercambios, con colegas de varias universidades. Tiene un segundo mojón, que ahí es donde se da en Cannes, en Francia, en el 2018, ya un evento más amplio, con mesas de discusión, ahí donde conozco a Lucía. Yo estaba estudiando fuera del país, y bueno, y en mi retorno al Uruguay, plantear la idea de hacer un evento en Uruguay, en esta hermosa universidad que tenemos, porque bueno, creíamos que el pensamiento de Lefebvre estaba un poco acotado y era necesario retomar a un pensador que tiene un impacto muy grande durante el siglo XX, y creemos que por eso armamos este libro que tiene una vigencia en el momento actual. Y bueno, y como decía Lucía, todo lo que implicó la realización de ese evento, y bueno, y el libro que hoy lo tenemos en nuestras manos. Entonces, un poco para ir entrando en la obra de Henri Lefebvre, tenemos que un poco, cuando uno analiza la obra de un pensador, analizar el contexto histórico en el cual las y los pensadores intentan reflexionar sobre la realidad que existe en ese momento y en esa geografía que les toca analizar, ¿no? Lefebvre, francés, que vivió durante todo el siglo XX, nació en 1901 y murió en 1991, o sea, vivió, por ejemplo, toda la Revolución Rusa. En el marco de un debate permanente con pensadores de apogeo en Francia, ¿no? Como Sartre, Foucault, también y acérrimo, digamos, en sus ideas con el estructuralista marxista Louis Althusser, ¿no? Lefebvre debatió mucho con Althusser, era muy crítico con su forma de concebir a la sociedad y al marxismo en ese momento. Entonces, un pensador heterodoxo, en el cual tomó elementos de varios filósofos, ¿no? Sin duda que Marx fue un pilar fundamental, pero tomó de otros, y
yo creo que la obra de Lefebvre tiene como, se puede tejer como en 7 momentos, ¿no? El primer momento más vinculado, que es más en sus inicios, a todo lo vinculado a lo cotidiano y la cotidianidad, ¿no? Que se pueden definir como una totalidad crítica de la vida cotidiana de los sujetos, ¿no? Esa crítica que va más allá de Marx, fuera de la fábrica, ¿no? Y vincularla al quehacer diario y a nuestras prácticas que reafirmamos permanentemente en nuestra vida. Entonces las implicancias en la movilidad, en el ocio, ¿no? En el hogar. Lefebvre intenta profundizar sobre el sujeto y la relación con la sociedad en ese momento, por fuera de la concepción más clásica, ¿no? De la obra más fabril, más obrera que se daba. Y ahí, en ese salto hacia justamente esa concepción más urbana, ¿no? de la sociedad que se iba gestando en esa época. Y ahí tenemos obras como de la crítica de la vida cotidiana, en 1947, y la vida cotidiana en el mundo moderno, en su segundo momento, en 1967. Entonces ese es como un primer análisis que yo hago, que sin duda que la obra de Lefebvre está muy vinculada en todas sus, digamos, en todos sus momentos, pero hay cierta particularidad en su desarrollo de algunas ideas que me parece importante rescatar en esta presentación. Un segundo momento vinculado a su proyecto de la metafilosofía, ¿tá? Con base en el método que él, digamos, profundiza, el método regresivo-progresivo, ¿no? Yendo un poco más allá de la filosofía de la praxis, ¿tá? En la dialéctica materialista, y justamente yendo más allá porque toma elementos de Nietzsche, ¿tá? En este proceso de la dialéctica negativa que tiene Nietzsche, ¿tá? Y genera una espiral conceptual, ¿tá? Que lo hace a un pensador con un método muy sólido en ese sentido, ¿tá? Entonces aquí tenemos libros como A la luz del materialismo histórico, dialéctico, de 1946, La lógica formal, la lógica dialéctica, del 47, su libro Metafilosofía, los prolegómenos, del 65, Sociología de Marx, que acá Alfredo recién me lo mostraba, y un libro muy interesante que es Hegel, Marx y Nietzsche, ¿no? Entonces, con estas obras, Lefebvre intenta profundizar un poco este proyecto de metafilosofía, ¿no? Yendo un poco más allá de la filosofía de la praxis que impulsaba tanto Gramsci como después tomado por Adolfo Sánchez Vázquez. Un tercer momento que yo identifico es el aporte, que si bien no es de los más conocidos, a su crítica a la homogeneidad disciplinar. Lefebvre tiene, y en varias obras, intenta debatir con, digamos, el desarrollo más clásico de las disciplinas de la época, ¿no? Creo que en ese sentido fue pionero, ¿no? Hoy en día se habla mucho de la interdisciplina, ¿no? Pero creo que Lefebvre en varias obras va profundizando y él entiende que su legado no es, y en ese momento debate, no es multidisciplinar, sino que es transdisciplinar, ¿no? Porque comprende muy bien el límite y la permanencia del núcleo disciplinar, ¿tá? En cada campo de conocimiento, ¿tá? Y la lucha que existe por esa hegemonía disciplinar, pero también encuentra intersticios en la periferia de esas disciplinas. Y ahí él justamente intenta poner el debate, sin perder el núcleo disciplinar que existe, que él debate y que rescata como importante. Y ahí tenemos libros como Metodología de la Ciencia, del año 1946,
hacia la ciberantropía contra los tecnócratas del 71, más allá del estructuralismo del 75, y algunos pasajes de La Revolución Urbana, que es un libro del 70, en el cual él trae este tema de la interdisciplina. Un cuarto momento, y bueno, y es uno de los aportes más conocidos, capaz que por todas y todos, es su conceptualización de la teoría de la producción del espacio, ¿no? Que pone la ciencia del espacio a la crítica de la economía política, ¿no? Descifrando ese espacio como la realidad y como el espacio va generando estas representaciones, ¿no? Y siendo muy crítico con la ciencia de lo que él llama la espaciología, ¿no? Con esta ciencia más abstracta que analiza el espacio, ¿no? Por eso él es muy crítico con el espacio cartesiano, el espacio más abstracto, y ahí tenemos el libro, ¿no? Digamos, cumbre de la producción del espacio del año 73, Espacio y Política del 74, y su último libro, que creo, en mi humilde opinión, es uno de los más potentes, que es La presencia y la ausencia, contribución a la teoría de las representaciones del 84. Ese es un libro muy interesante porque justamente rescata la obra de la producción del espacio y profundiza sobre el tema de cómo el espacio se desdobla y se nos presenta con esa, digamos, apariencia que tiene, pero que oculta elementos centrales de la esencia del espacio. Un quinto momento que yo identifico es lo vinculado a su concepción de lo diferencial, ¿tá? Fruto de esa confrontación entre lo particular y lo homogéneo, ¿tá? Y aquí abre al campo la posibilidad, incluyendo el consumo del espacio, el espacio de las catástrofes. Comienza Lefebvre en una época a hacer, digamos, algunas reflexiones sobre el tema de la crisis ambiental. No olvidemos que a principios de los 70 comienza a ver y a surgir el tema del ambiente en Europa, ¿no? Vinculado al tema de la energía nuclear, etc. Entonces, da un pienso a esos espacios de la catástrofe, que él le llama, ¿no? Y esa relación con más un análisis más matemático, ¿tá? del espacio. Y aquí tenemos un libro también, que se los recomiendo, que es poco conocido, que se llama El Manifiesto Diferencialista, ¿tá? Que justamente ahí profundiza sobre cómo se van creando estos espacios diferenciales, que también lo rescata en la producción del espacio en su último capítulo, ¿tá? Un sexto momento que yo identifico, que está vinculado, lo que acá muchos conocen, al urbano y la urbanización capitalista, ¿no? Como este campo conceptual amplio que él aborda, ¿no? Profundo, donde él, sin duda, que hace una conceptualización en base a la teoría marxista, ¿no? Trayendo elementos de la renta de la tierra, la concepción de la mercancía, el valor de uso, el valor de cambio, la centralidad del capital, y ahí todo su análisis con la centralidad urbana, ¿no? Que él va tejiendo y va analizando cómo el espacio y lo urbano se va subordinando a lo rural, ¿no? Y también cómo el proceso de urbanización se va imponiendo a un proceso más de industrialización. Entonces ahí tenemos también un gran, digamos, aporte de los principales, ¿no? Tenemos libros como El Derecho a la Ciudad del 68, de lo rural y urbano del 70, La Revolución Urbana, tan conocida, del 70, y El Pensamiento Marxista de la Ciudad del 72. Ahí hay una condensación de esas ideas que él intenta potenciar en base a la teoría marxista. Un séptimo momento, ¿tá? Vinculado al desarrollo del ritmo análisis que él hace, ¿tá? Y aquí un elemento muy importante, porque es un filósofo
que leyó y analizó elementos más de la abstracción, de las ciencias duras, ¿no? Es difícil encontrar filósofos más con carácter humanista que se metan en estos temas. Entonces ahí tenemos elementos de la física, de la materia, ¿tá? En el cual todo eso lo va analizando a cómo la mercancía en sus elementos más abstractos, ¿tá? En esa abstracción concreta que genera la relación que tenemos cotidianamente y que reafirmamos en la cosificación de nuestras relaciones sociales, ¿tá? Cómo se va generando un ritmo en la medida de nuestras prácticas cotidianas. Entonces ahí, cómo él habla de polirritmos, de arritmias, ¿tá? Que vamos generando y que la sociedad va profundizando. Y ahí tenemos un libro que salió después de su muerte, al año siguiente, porque justamente su mujer, digamos, rescató todo eso, porque cuando Lefebvre muere era el libro que estaba escribiendo, que se llama Elementos de Ritmoanálisis. Un octavo momento que yo identifico, que es la teoría de los momentos, ¿tá? El cual mantiene un vínculo muy fuerte con todo el debate situacionista que se daba en ese momento, ¿tá? Entonces, todo el tema del pensamiento y acción, la idea de criticar y poner arriba de la mesa todas las formas de dominación que el Estado intenta ejercer sobre la sociedad, ¿no? Y cómo el Estado es un vínculo y un elemento central para el mercado, ¿no? Entonces ahí la idea de profundizar sobre la planificación y cómo el Estado va a través de sus distintos ritmos y momentos profundizando sobre las acciones que vamos ejerciendo día a día. Entonces ahí tenemos libros como La supervivencia del capitalismo, del 76, y Las contradicciones del Estado moderno, del año 78. Y un último momento que yo identifico, que me los parece personalmente de los más ricos para pensar la sociedad actual, que es todo su desarrollo a la alienación social, ¿no? Todas estas prácticas que cotidianamente ejercemos y que nos van enajenando producto de la sociedad en que vivimos, el cual permite poner arriba de la mesa, ¿no? Las formas del debate ahí que tiene elementos traídos de la crítica a la economía política de Marx, en el cual él dice, bueno, Marx identificaba en el trabajo del obrero, ¿no? El momento enajenante que le permite una limitante en su capacidad de política del sujeto. Y Lefebvre hace una interpretación muy interesante sobre esa conceptualización de Marx. Dice, bueno, en verdad la alienación hay que rescatarla como una forma en el sentido de romper y darle a lo posible, ¿tá? Dentro de ese imposible que nos enajena, pero darle una utopía de lo posible, ¿tá? No como una negación como Marx, sino rompiendo eso, y creo que ahí tenemos un potencial para seguir analizando y debatiendo. Entonces ahí tenemos el libro El fin de la historia del 70 y el propio libro de la producción del espacio, que también teje sobre todo cómo el espacio va siendo producto y productor al mismo tiempo y enajenando las prácticas. Por lo tanto, Lefebvre leyó, debatió e interpretó con pensadores como Descartes, Pascal, Diderot, Schelling, Fourier, Masset, Lévi-Strauss, Hegel, Lenin, Nietzsche y el propio Marx. Habla de un pensador que sin duda tuvo una profundidad y un debate de calidad en esa época. Y para ir terminando, creo que
el otro elemento que caracteriza a Lefebvre es todo lo vinculado a su militancia, ¿no? Era un pensador muy militante y muy comprometido. Y el mayo del 68, y sobre todo la inspiración de las lecturas sobre la Comuna de París del 71, de 1871, lo hicieron profundizar sobre el tema de la autogestión, ¿no? Porque él justamente, y de ahí su debate con los marxistas más ortodoxos de la época, que conceptualizaban el Estado como esta máquina operadora de las prácticas sociales y que era la finalidad, y él iba un poco más allá, y ahí todo el debate con los anarquistas. Entonces, para terminar, traigo una frase de Bolívar Echeverría, filósofo ecuatoriano-mexicano, que escribió, que tiene un texto que se llama Lefebvre y la crítica de la modernidad, del año 2006, donde dice: Lefebvre construye un inmenso sistema de pensamiento. No hay casi tema de la filosofía, de la sociología, incluso de la historia, que no haya sido abordado por él. La obra de Lefebvre es omniabarcante y pretende ser sistémica, pero su sistematicidad no está hecha a partir de una construcción, de un esquema, de una estructura, sino más bien a partir de una red, la red rizomática, que va conectando casi azarosamente un tema con otro a lo largo de su vida. Lefebvre se mueve por todos los terrenos, pero no sigue un orden sistemático en el sentido deductivo, sino de asociación, que le vuelve tan atractiva su obra. Muchas gracias. Bueno, un gusto estar acá, agradezco la invitación, un placer compartir la mesa con Lucía, con Mauricio y con Marcelo. ¿Qué decir? Primero que nada, después obviamente de agradecer la invitación por estar acá, de discutir a Lefebvre, es situar a Lefebvre, ¿no? Lo hacía muy bien ahora Mauricio, pero destacar una cosa, ¿no? Es Lefebvre de esos autores que se olvidan y después se recuperan. Yo creo que esto pasó con Lefebvre, es decir, yo tengo libros como decía Mauricio, de Lefebvre, cuando Lefebvre no era Lefebvre, digamos, esto pasa muchas veces más de lo deseado, se trata de, acá yo lo trataré de rescatar más como urbanista, pero es sin duda un pensador interdisciplinario que se mueve con soltura entre distintas disciplinas, entre distintos temas. Y una cosa que yo creo que cuando ahora releyendo los distintos trabajos de este libro, que afortunadamente tiene esta segunda edición que presentamos, uno se encuentra con un tema que yo creo que es importante colocar en Uruguay a partir de Lefebvre y más allá de Lefebvre, y es la capacidad que tenemos nosotros de apoderarnos de un autor. Bueno, lo digo en el buen sentido, apoderarnos, es decir, captarlos, es decir, tomar en cuenta las categorías, los conceptos que hay atrás para después poder aplicarlo. Digo esto porque muchas veces en el apuro de la construcción del trabajo académico, y a veces no académico, de aplicación, se suele olvidar el autor. O sea, Mauricio lo que hace es rescatar, ¿no?, hasta dónde llega la profundidad de este autor, de Henry Lefebvre. Pero nosotros podemos tener la tentación de quedarnos con una frasecita que nos gusta, de un librito que por ahí nos gustó y hace 10 años que no lo leemos, y eso no es considerar a Lefebvre ni a ningún autor. Y esto es un problema para Uruguay, en general, por ejemplo, los ritmos académicos suelen imponer prácticas que van más allá del pensamiento. Necesitan lo rápido, el resultado inmediato, y esto es una complicación adicional. Hay lugares y lugares de producción del conocimiento, hay algunos más amigables, como la UNAM en México se puede hacer, es más difícil en la Universidad de la República, lamento decirlo, no sé incluso qué validez se le da a este tipo de cosas, y esto para mí es un problema.
Entonces, creo que colocar la segunda edición de este libro bajo esta perspectiva más general, de decir, es necesario considerar autores de antes y de hoy para poder explicar la realidad, aplicarla, generar nuevas preguntas y volver a los autores e ir más allá en esa dialéctica de ida y vuelta. Y esto para mí es para cualquier disciplina. En el caso de Lefebvre, seguramente es un pensador de trayectoria interdisciplinaria porque seguramente estaba más cercano a la filosofía en los inicios. No voy a repetir lo que dijo Mauricio, pero ese pasaje de la filosofía a el urbanismo, a la preocupación por el espacio, con algo de sociología en el medio, pero básicamente un urbanista. Es decir, esto es lo que para mí es una cuestión central. Y en ese sentido, el tema del espacio, que ocupa tanto a urbanistas, a geógrafos, a arquitectos, etcétera, a sociólogos, es un tema central que yo creo que el Uruguay, para el Uruguay no sé si hasta dónde captó esta idea del espacio, del territorio, hasta dónde lo problematizó, hasta dónde lo problematiza hoy en las transformaciones actuales. Entonces, digo esto para colocar la importancia de publicar un libro que tiene exactamente un prólogo, una introducción y 27 artículos, como decía Lucía, que lo vuelve un libro de más de 600 páginas y por lo tanto un libro complejo, ¿no? Porque tiene mucha diversidad en su interior. Sin duda, para los pensadores de cualquier disciplina es una recomendación, pero particularmente para los urbanistas yo creo que es una cuestión clave. Para aquellos que se ocupan del espacio en las distintas disciplinas, yo creo que vale la pena considerar a Lefebvre. El cruce con autores, ¿no? Con distintos autores, ¿no? Por ejemplo, como decía Mauricio, Lefebvre viene de una perspectiva más estructuralista. En eso, los franceses citan a los franceses, ¿no? Es una cosa, ¿no? Se pelean entre ellos, se citan, pero no podés hacer una tesis en Francia sin citar a los franceses porque no aprueban ninguna tesis. Entonces, pero ¿eso qué genera? Tiene una cosa a veces mala, endógena, de los cuales algunos se salen, pero tiene algo que es construcción de una escuela. Entonces, como que hay una escuela francesa de pensamiento, ¿no? Que tiene que ver con la sociología, más allá con la filosofía, etc. Entonces, Lefebvre, cercano en principio al estructuralismo, luego se pelea con el estructuralismo, se acerca a Guy Debord con el situacionismo, y estamos ya en los fines de los 60, esa época de revoluciones, de transformaciones, de expectativas de cambio social, de luchas sociales, que también tienen que ver con luchas con el espacio. Es decir, luchas con el espacio que hoy de pronto no se presentan, pero tiene que ver con eso, con el contexto general. Y en ese sentido colocar la idea de cómo Lefebvre tomaba el espacio y generaba categorías de análisis para pensarlo. Probablemente si nosotros tuviéramos este libro, obviamente lo aborda, pero hay un libro de Lefebvre, se llama, yo tengo una edición vieja, El derecho a la ciudad, y probablemente uno de los conceptos centrales por el cual se conoce a Lefebvre es el derecho a la ciudad. Ahora, ustedes vayan a Google, como hice yo hoy antes de venir, y se encuentran con que ponen derecho a la ciudad Lefebvre y aparecen 267.000 resultados. Mucha suerte. Con 267.000 resultados, uno se toma siempre los primeros, etc. Pero ¿esto qué quiere decir? Que es una macro categoría de análisis que abre a un montón de cosas, que genera discusiones, etc. ¿Cómo se retomó esto de Lefebvre? Seguramente también por alguien que estuvo en esta facultad, que es David Harvey. David Harvey reposicionó a Lefebvre, también porque estuvo en Francia, porque estudió en Francia en los años 70, como su nombre indica, Harvey no es francés particularmente, pero sí entendió, entre su vuelta entre Estados Unidos e Inglaterra, entendió la necesidad de estudiar con los franceses, y esto es interesante,
Y ahí captó toda la problemática, y escribió varios libros en esa lógica, y por supuesto reposicionó a Lefebvre. Otro que es un urbanista que ya falleció, geógrafo, que también lo tomó, fue Edward Soja. Es decir, ahí comenzó a tomar vida Lefebvre, ¿no? Y entonces colocar esta idea en suma de que hoy es un pensador actual, un pensador que no solo falleció en el 91, ¿verdad, Mauricio? No solo es del siglo XX, es un pensador del siglo XXI. Es decir, hay que tratar de captarlo. Hay, por ejemplo, un artículo acá entre el concepto se presta digamos, del marketing a la explicación, pero la idea de smart cities, o sea, ciudades inteligentes, ¿no? Cuando empieza a dar vuelta y después, como todos los conceptos, ¿no? Si pega, sigue dando vuelta, la idea de ciudades inteligentes. Bueno, acá hay un trabajo sobre eso, es decir, que toma Lefebvre. Quiero decir, no se trata solo de cuestiones vinculadas al urbanismo del siglo XX, es pensar a Lefebvre mirando el siglo XXI, y mirando las transformaciones, y mirando a Lefebvre con cabeza de América Latina, que esa es la otra, ¿no? Es decir, de una realidad que no es la de Francia, no es la de Europa, que es la de América Latina, con las especificidades de sus ciudades, ¿no? Con esas enormes masas marginales que tienen las ciudades de América Latina, ¿no? Las banlieues en París no son las periferias urbanas desastrosas de América Latina, del cual todo el mundo se olvida. Y coloco este tema y aprovecho para irme a algunas cosas que yo quería colocar acá. No me voy a meter en la parte de luchas sociales. Sí quería colocar un tema que me parece interesante, muy rápidamente, ¿no? Que tiene que ver con el turismo. Es decir, cómo se transforman las ciudades en función del turismo. Yo creo que este es un tema actual porque ahora pasó la pandemia, se reflotan los viajes, la gente empieza a viajar, empieza a tener mucha más movilidad global. La Organización Internacional del Turismo va a empezar a sumar turistas a lo bestia, como hace todos los años. Llegamos a los 1.000 millones, suma cualquier cosa, siempre ahí, pero 1.000 millones, 1.200 millones, 1.000, ¿no? Y va a seguir. Y la idea es que hay por lo menos 3 artículos, seguro 3 artículos, que colocan el tema del turismo, de la relación entre lo urbano y el turismo. Hay un artículo, por ejemplo, que lo hace en función de la costa, con 2 casos en México. Uno sobre la Costa Grande del estado de Guerrero, estamos hablando del sur de México, y sobre estudiantes de turismo y de cómo se van transformando lo urbano. Es decir, cómo estos estudiantes que vienen de repente del medio rural llegan a la ciudad y empiezan a transformar la ciudad, y las ciudades empiezan a expandirse y empiezan a generarse otras dinámicas urbanas, etc. Entonces, luego también coloca, el mismo autor coloca un caso de ya más en la montaña, en Oaxaca, el caso de San Mateo, Río Hondo, con un tipo de turismo diferente a que era el de la costa. Cuando hablamos de costa, en este caso específico de Guerrero, estamos hablando de Acapulco como centro de atención. Ahora es un balneario en baja, pero en su momento tuvo mucha potencialidad. Pero sigue teniendo atracción turística. Y coloca la idea de otro tipo de turismo vinculado a la montaña en Oaxaca, ¿no? Un turismo más de escritor, de universitario, que quiere ver la montaña para poder escribir, etcétera, etcétera. Y cómo eso también transforma el espacio. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Es decir, lo que se hace acá es con Renaud Laribon, lo que hace es eso, es ver cómo estas pequeñas transformaciones se vuelven grandes transformaciones. Y coloco este tema porque muchas veces, como yo también entre las cuestiones que tuve que dar, di sociología del turismo varios años, y todavía ando por ahí en alguna cosa, una cosa a tener en cuenta es que siempre el turismo se coloca como la solución mágica de los problemas de ciudades que quedan sin nada, ¿no? Y esto a veces vale, ¿no? Uno ve
¿Qué pasó con la cuenca del Ruhr en Alemania? Y ahora se transformó en un lugar turístico. Bueno, Alemania es Alemania, pero no todo el mundo puede hacer lo mismo. Y a veces se coloca esta idea de solución mágica del turismo transformando zonas derruidas, deshabitadas, degradadas, etc., ¿no? Entonces, no es tan sencillo, porque muchas veces, como coloca dos autores, Cristina Pereira de Araujo y Luciano Muniz de Abreu, con la costa nordeste de Brasil, ¿no? La costa atlántica nordeste de Brasil, esto implica muchas veces fenómenos de segregación, ¿no? De gentrificación, de ese término que ya lo tenemos incorporado. Es decir, y acá coloco, por ejemplo, estas autoras para problematizar esta planificación del nordeste de Brasil, a la cual se le adjudica potencialidad turística, etcétera, etcétera, sin medir muchas veces las consecuencias. Colocan tres categorías de Lefebvre que vale rescatar. Primero, el espacio percibido. Según Lefebvre, el espacio percibido comprende la práctica, la dimensión material de las actividades. Nosotros en la sociología no le llamaríamos percibido. Y acá vienen las cuestiones interdisciplinarias a tener en cuenta, ¿no? Es decir, que no necesariamente lo que para un geógrafo, de pronto un arquitecto lo denomina de una manera, para un sociólogo puede tener un concepto similar, pero lo denomina distinto. Y este es un trabajo interdisciplinario que hay que hacerse, que tiene su complejidad. Después está el espacio concebido, que es las representaciones del espacio idealizadas por urbanistas, por arquitectos, por los discursos dominantes a veces del Estado. Ese es el espacio concebido, le llama Lefebvre. Y finalmente el tercero es el espacio vivido, que comprende la experimentación del espacio, es decir, cómo se vive el espacio, ¿no? Cómo se vive a través de la vida cotidiana, de eso que también trabajó Lefebvre, como decía muy bien Mauricio, etc. ¿Y qué pasa con la costa nordeste de Brasil? Bueno, se empieza a ver procesos de gentrificación, de segregación, empiezan a llegar muchos turistas, aparece la planificación. ¿Cuál de estos tres espacios gana? Dice Lefebvre, o diría Lefebvre, según las dos autoras que colocan al autor que nos convoca hoy. El espacio concebido, es decir, el que gana es el espacio de los planificadores, de los que lo hacen fuera del lugar, de los planificadores a veces muy lejanos a las realidades que después desencadenan. Y a veces en estos casos se puede haber resistencias a nivel territorial o puede no haber nada. A nosotros nos tocó compartir un proyecto con Mauricio y Marcelo donde justamente analizábamos el territorio un territorio donde no se generaron resistencias territoriales. Así que esto también puede pasar. No hay que sobreimponer cosas, ¿no? Sobre potencialidades que no existen. Último caso de territorio que se analiza en el libro, Territorio y Turismo, tiene que ver con Hugo Periló Sánchez, que analiza el caso de Airbnb, la plataforma, en la ciudad de Bruselas. Pero seguramente uno lee el artículo, esto es aplicable a Bruselas y más allá de Bruselas. Porque ¿qué es lo que pasa en las ciudades europeas, como Bruselas, por ejemplo? Tiene que ver con, primero, cómo Airbnb, para colocarlo, profundiza esas tendencias que Lefebvre había visto. Que, por supuesto, en el tiempo de Lefebvre no existía Airbnb, pero lo que está claro es que hoy, leyendo a este autor, lo que el tipo dice es, esto que estaba diciendo Lefebvre, se profundizó con esto. Es decir, Airbnb, ¿qué es? Como cualquier plataforma de esto, ¿no? Muchas veces se coloca, ¿no? Cuando hay tecnologías de la información, muchas veces se coloca esa idea de horizontalidad y de democracia. Somos todos macanudos, volvemos, ¿no? Porque nos volvemos todos horizontales porque todos tenemos el acceso a la misma tecnología. Esto es falso, absolutamente falso. Pero entonces se coloca Airbnb como modelo de negocios que profundiza esta lógica, ¿no? Entonces, él colocaba algunas estadísticas que son sobre cuánto de las transacciones que se hacían por alojamiento, de esos alojamientos más transitorios, del turista que viene a una ciudad, etc. Y hablaba de aproximadamente 25% de las pernoctaciones, fíjense, ¿no? 25%. ¿Y esto qué significa? Que yo tengo una vivienda en el centro de la ciudad, y por eso digo que esto pasó
todos ustedes lo deben saber, pasó muchas veces en Europa, sigue pasando, ahora que se abre el turismo de vuelta. Yo tengo una casita, en vez de vivir en esa casita, entro en esta lógica de arrendarla por periodos cortos para turistas y gano bastante más. Y yo me voy a otro lado. Pero eso va generando otros procesos sociales en el territorio urbano y se van desplazando gente. Y mucha gente, como pasó en Barcelona, uno de los casos probablemente más estudiados, la gente termina odiando el turismo. Después lo amaba, ahora cuando se cayó todo en el 2019, ¿no? Pero eso les va a durar poco, después van a volver a odiarlo de vuelta. Porque son grandes cantidades de turistas y empiezan a haber procesos de expulsión, etc. Entonces, aquí, siguiendo a Lefebvre, el capitalismo induce un proceso de abstracción de ese espacio concreto para producir un espacio abstracto, un espacio que coloca la primacía al cambio e instala el valor de cambio y del trabajo abstracto. El espacio abstracto tiende a absorber el uso. En términos de Marx, más rápido, algo que seguramente atraviesa el libro, en términos de análisis del territorio urbano, el valor de cambio le gana lejos al valor de uso. Es decir, el valor de uso de la vivienda queda siempre sujeto al valor de cambio. Esta tendencia lo vio Lefebvre sin duda. Para ir cerrando, algunos apuntes finales. Esta idea que coloca Lefebvre y que atraviesa también varios trabajos, es imposible, es un libro complejo realmente, ¿no? Por la diversidad de trabajos. Pero esta idea de cómo de la sociedad industrial se pasa a la sociedad urbana, ¿no? Esta idea de la urbanización tomando como capacidad de expansión, de volverse todo, es decir, me hace acordar a autores más recientes que trabajan hoy, que dicen, los espacios de la fábrica explotaron como espacio de producción. Toda la ciudad se vuelve un espacio productivo. Y esto Lefebvre lo estaba viendo, cuando decía sociedad urbana, estaba viendo Lefebvre esto, pero solo que lo estaba viendo 30 años atrás. Entonces, acá imaginen, ¿no? O sea, ahí tenemos a un autor, cuando es capaz de ver tendencias, ¿no? Tendencias hacia largo plazo. Y lo que veía Lefebvre es eso, es toda la ciudad se transforma en un espacio productivo. Unas conclusiones finales muy rápidas para dejar a Marce. En principio, me anoté acá, la potencialidad de Lefebvre en promover el pensamiento crítico, esto está en el libro, es decir, de ver la realidad con perspectiva crítica. Cuando digo crítica de todo, inclusive si es Marx, el Marx que escribió también, ¿no? Hay que tener perspectiva crítica en un sentido general. Entonces, yo creo que Lefebvre no es un tipo ortodoxo para nada. Creo que toma Marx, pero si tiene que criticarlo, lo critica. Si tiene que desplazarse de Marx, se desplaza. Creo que eso vale la pena como revitalización del pensamiento crítico. Y después lo que decía hoy al comienzo, que vale para el final también. Es decir, pensar a Lefebvre con cabeza del siglo XXI y con la capacidad también de tratar de arrimarlo a explicar y a trabajar con nuestras realidades, la de Uruguay y la de América Latina, sin traslados mecánicos, ¿no? Y ahí hay una potencialidad enorme para seguir trabajando, así que bienvenida a la segunda edición de este libro. Bueno, gracias. Bueno, me toca al final, cortito me dijo Lu. Bueno, primero saludar, agradecer a la biblioteca, está divina la biblioteca y está divino que suceda esto y que se dé estos espacios así que gracias. Lo segundo, a la gente que se arrimó a venir, que es bien variada, eso también está bueno, hay estudiantes, hay docentes, hay gente que está por fuera de la universidad o se vincula a la universidad colateralmente y está acá. Allá por el fondo están las compañeras, me parece, creo que Isabel y alguna compañera más del área de género de fútbol, aunque les dé vergüenza, o compañeras que también estuvimos hablando en estos días. Bueno, agradecer al Berretín, a Sebastián y al equipo por poder editar este libro, que es el resultado, como decían las compañeras y los compañeros, de un seminario bastante intenso,
Y fue también intenso cuando trabajamos en el comité académico de esto, establecer qué materiales valían la pena para poder hablar de algo tan caro como la obra de Lefebvre. Es difícil ponerse a escribir y discutir a Lefebvre desde la hoy, que lo traía Alfredo, y bueno, y ahí está la muestra que quedaron de 27 artículos, un conjunto de sesiones, organizados en 5 sesiones que vale la pena revisar. Y es también difícil, pero también necesario recuperar la obra de Lefebvre, que fue un poco la idea del seminario y del libro, en Uruguay, en un contexto donde, más allá de los titulares que a veces se esencializan o se vacían de contenido, como puede ser el derecho a la ciudad u otros motivos, realmente viene bastante flaca la reflexión sobre lo profundo de Lefebvre, que es una plataforma para cambiar la ciencia, pero también para transformar la sociedad. O sea, no hay en la obra de Lefebvre ninguna intención de producir teoría que no esté asociada a una práctica por transformar la sociedad a partir de una serie de elementos teóricos y conceptuales. Entonces, es importante que esto se haga y que se siga haciendo, y parte de la necesidad de hacerlo que muestra el poco recorrido que tiene esta nueva recuperación, como decía Alfredo, de Lefebvre, es que de 27 artículos solo hay 3 que son de uruguayos en el libro. Eso da un indicador, pero bueno, también de los contextos de producción, pero también habla de la dificultad de poner este autor en discusión, y capaz que antes que la propia academia lo han traído otras organizaciones y personas de fuera de la academia. Uno en particular es Fugman, pero como colectivo, como movimiento, retrayendo todo el tiempo el tema de la reforma urbana. De hecho, el martes pasado creo que presentaron un nuevo libro sobre reforma urbana, que vale también la pena visitar de paso. Y también el tema del derecho a la ciudad, que hoy está hasta estampado en cuestiones que discuten organismos internacionales como la ONU, ¿no? Desde el 2015 el ONU Habitat plantea el derecho a la ciudad. Creo que bastante lejos del derecho a la ciudad de Lefebvre, pero bueno, quiere decir que hay algo de ese concepto que es útil también a un cierto mainstream, a una cierta discusión que se da también en ese tipo de organismos. Yo quería hacer algo bastante concreto, que era plantear 2 o 3 elementos en relación a esto. Y antes un paréntesis, cuando en el doctorado le pudimos dar, en particular el doctorado que me tocó hacer a mí en Argentina de estudios urbanos, y tuve que venir a Montevideo porque no me podía, yo viajaba y demás, y tenía que buscar algunos textos para discutir Lefebvre. Tuve la suerte de que la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, la biblioteca, tuviera un montón de ejemplares de las primeras traducciones en español. Creo esto porque es un acervo que tiene la facultad que hay que valorarlo. En las otras facultades no había. Uno pensaría que en humanidades, en ciencias sociales, hablábamos recién, o en ciencias, que esta geografía hay, y lo tienen acá. Creo que eso hay que valorarlo, que hay una serie de un acervo interesante para poder ver las 10 ediciones. No solo los libros tienen los problemas que decía Alfredo de las traducciones idiomáticas y cómo viajan, sino que también es difícil a veces acceder a los libros en sus primeras ediciones. Por lo general tenemos ediciones revisadas y cambiadas que por lo general tomamos como las mismas y no lo son. Entonces hay también un ejercicio riguroso con esto, y aprovecharlo acá que lo tienen está bueno. En relación a las pocas cosas que voy a decir, porque después viene un cierre artístico de un dúo fantástico del Instituto de Música de la Facultad de Arte de la UDELAR y un brindis. Quería decir 2 o 3 cosas más que de la obra de Lefebvre, que tiene varios aspectos. Capaz que algunos interesantes son la crítica que hace Lefebvre a lo que le llamó la filosofía de la ciudad y el urbanismo en términos generales. Ya dijeron varios sobre el pensamiento de Lefebvre y la crítica a una predisposición a pensar una cosa, a pensar la cuestión de la ciudad, la cuestión urbana de algunos elementos. A mí me parecía que estaba bien reivindicar de esos elementos que traía, sobre todo por la casa que estamos, cómo Lefebvre planteaba la vinculación o la crítica al urbanismo y la relación con la arquitectura en 3 grandes clases que él trabajaba, que una tenía que ver con el urbanismo humanista, hoy en boga o siempre discutido, el urbanismo tecnocrático que llamaba él, que ahí está la reseña que hizo Mauricio, y después un urbanismo de los promotores, un urbanismo de cara al mercado, de los desarrolladores inmobiliarios, y en esos 3 tipos él ensamblaba una serie de discusiones que lo ponían a discutir con autores en ese momento muy importantes, entre otros Le Corbusier o Manford, que estaban escribiendo algunos de sus textos más importantes. Digo esto porque también hay que visitar eso, que habitualmente son los que uno recurre para dar teoría, por ejemplo, urbana,
y Lefebvre estaba discutiendo también con ellos, a la vez que discutía con Heidegger o Hegel, o criticaba al propio Marx, o lo trascendía. Lo otro que me parece interesante que traer y comentar acá tiene que ver con una serie de aportes que hace Lefebvre a pensar algunas situaciones vinculadas no solo a la crítica estructural de la sociedad, y en eso incorporar los aspectos que hoy le llamamos simbólicos, como la vida cotidiana que traían ahora Mauricio y Alfredo, sino sobre todo cómo pensaba la producción del espacio y la producción de la ciudad en particular, indisociable sobre la lucha que los sectores y las clases sociales tenían, y en particular el rol protagónico del movimiento obrero, o podríamos decir de los movimientos sociales. Me parece que sobre eso hay uno de los ejes que está en el libro, y invitamos a la discusión sobre el carácter que tiene o ha tenido la obra de Lefebvre para poder alimentar los debates de las organizaciones sociales. De hecho, han sido los movimientos sociales que se han apropiado del concepto y han transformado algo que estaba en el plano teórico en un derecho exigible. Hoy hablamos del derecho a la ciudad como un derecho colectivo gracias a que los movimientos sociales, ningún organismo, ningún Estado, lo tomaron. Y eso no salió de la academia, salió de la reinterpretación que los movimientos sociales hicieron sobre cómo sus conceptos podían operar de plataforma política. De hecho, cuando se dan las conferencias de ONU Hábitat y demás, y se dan las conferencias paralelas, han sido los movimientos sociales en esos foros alternativos los que han creado o pujado para que ese concepto estuviera presente, y me parece que es bien importante entender ese salto que dio el movimiento social de traducir eso en una plataforma política. Por ejemplo, el derecho a la ciudad. Y en algunos casos ha tenido, aunque es más testimonial que real, algunas expresiones normativas, ¿no? Las cartas del derecho a la ciudad que se han dado en Brasil, en México, la organización en torno a la Coalición Internacional del Hábitat en relación a esto. No sé, hay una serie de aspectos ahí que están buenos, y el libro trae un poco la discusión de esa en uno de sus ejes que no estaba de más comentar. Yo quería terminar la intervención breve que nos habíamos quedado sobre dos cosas. Una, repensar a Lefebvre, revisitarlo desde el hoy, y sobre todo desde el hoy pensando, proyectando hacia adelante cómo está haciendo la construcción, la transformación y las disputas por el territorio, ¿no? Algunos somos obsesivos de cómo se dan los conflictos, cómo se disputa la producción del espacio, y en ese sentido revisitar la obra nos ayuda bastante, pero sin perder de mira cierta vigilancia, rigurosidad que decía Alfredo, que tiene que ver con no perder de vista los contextos de producción. Lefebvre escribió en un momento fermental que se puede catalogar, entre otras cosas, con el mayo francés, pero un proceso, y el proceso que hoy hacemos es totalmente distinto, y además lo hacemos desde otro lugar. No lo hacemos desde Francia, sino lo estamos haciendo desde América Latina y del Cono Sur. Entonces, revisitar a Lefebvre requiere cierta rigurosidad para pensarlo a la luz de hoy. Ver qué de eso es lo que se mantiene como potencia, que parte de eso está bien vigente, porque es una obra inacabada. Yo no creo que la obra de Lefebvre es una obra acabada, es una obra inacabada por necesidad, por proyección. Y en ese sentido me parece que está bien pensar cómo, de alguna manera, los ejemplares, los textos y las revisitas que hacen los autores de acá viajan con un determinado contexto que es necesario discutir. Hay varios autores que se han puesto el interés de pensar cómo los textos tienen un contexto de producción y no se pueden pensar por fuera, como ha sido Bourdieu, otro autor francés para nombrarlo, y Topalov, que no es francés pero ha sido adoptado por la escuela francesa, que son dos autores que todo el tiempo están hablando de lo que le llaman la circulación de las ideas, o cómo circulan las ideas, y esa necesidad de pensarlo rigurosamente. Y el último aspecto que me parece que es interesante que vamos planteando, y capaz que puede ser parte no sé, del brindis, pero sí después de otras instancias, es ¿para qué nos sirve hoy la obra de Lefebvre? ¿Qué nos aporta hoy la obra de Lefebvre para pensar el contexto actual, más allá del plano académico, que tiene bastante, sino en el plano social? Y en ese sentido me parece que también está bueno discutir lo que Lefebvre no aporta y que necesitamos hacer dialogar con la obra de Lefebvre, o que queda corto. Una, claramente, es las relecturas o la lectura feminista sobre Lefebvre. Me parece que ahí las compañeras que están, yo no soy especialista, pero capaz que las compañeras del área de Fuma, Mercedes, otras compañeras, después que hablemos, podrían colocar algo, pero me parece que hay una relectura y hay varios artículos que se están escribiendo respecto a la obra de Lefebvre de una perspectiva más, de alguna manera feminista, antipatriarcal,
yo encontré uno que me gustó bastante por no ser especialista, que se llama Las mujeres al Lefebvre, por una relectura del espacio urbano desde los feminismos marxistas. Me parece que es un texto bastante interesante, de Almendra a Ladro, pero hay un montón de autoras que hoy están pensando esto, de cómo se conecta la producción y la reproducción del espacio y el lugar que tiene en la vida cotidiana y la centralidad de la vida para poder reproducirse y producirse. Entonces, eso no se lo podemos pedir a Lefebvre que lo pensara, más allá que los ciclos del feminismo vienen hace bastante tiempo, pero bueno, es una relectura interesante. Otra que Lefebvre apenas insinuó, y lo traía Mauri, es la lectura sobre lo que hoy podemos pensar como el ambientalismo, los bienes comunes, etc. Lefebvre habló en algún momento del derecho a la naturaleza, pero claramente es una parte menos desarrollada por Lefebvre y necesitamos hacer dialogar a Lefebvre. Muchas veces asociamos a Lefebvre como un autor del urbano, y Lefebvre se conectó después con el urbano, como decía Mauri. De hecho, ese libro famoso de lo rural y lo urbano es un libro interesante para ver ese movimiento del propio Lefebvre, y me parece que esas dos, digámosle, dos grandes vectores, el feminismo y el ambientalismo, están aún para ponerse en discusión. Así que, como para finalizar, capaz que la invitación de leer libros a poder rever o revisitar a Lefebvre y plantearnos para qué nos sirve la obra de Lefebvre, qué nos inspira la obra de Lefebvre, como hicieron los 27 autores, sobre todo tratando de pensar en la sociedad actual, cuál es el sentido que tiene o cuáles son los sentidos que tiene las formas que nos damos para habitar y producir los espacios y el espacio de esa manera. De hecho, hay un movimiento ahí interesante que han hecho parte del movimiento feminista de pasar del derecho a la ciudad al derecho al territorio o a los territorios, colocando también al cuerpo como un territorio que está en disputa. Entonces, ahí hay una invitación interesante a poder hacer relectura desde el hoy, pensando en que Lefebvre sobre todo nos convocaba a poder tener una utopía de lo posible, pero a poder superar las opresiones que vivimos, y vaya si el patriarcado, las de clase y también las relaciones con la naturaleza forman parte de esas opresiones que vivimos. Yo la dejo por acá, vieron la música.